Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos en una nueva lección de Escuela Bíblica de Edificación para la Vida. Amén. Y la lección de hoy tiene por nombre Las diferencias entre mujeres y hombres enriquecen el proyecto de familia sacerdotal. Ya hemos hablado en lecciones anteriores de lo que significa una familia sacerdotal. Amén. Y nuestra lectura bíblica está en Salmos 139 del 13 al 20 y dice así: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Amén. Este texto lo que nos quiere decir es que todos somos iguales, sin importar nacionalidad, sin importar etnia, sin importar incluso creencias. Para Él somos todos iguales, aquí no hay diferencia. Y principalmente, en una de las partes de este texto dice que ya no hay ni varón ni mujer. Por lo tanto, Dios a nosotros nos ve todos iguales. Amén. Todos por igual. La introducción dice así: cuando el escritor dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto está en Génesis 1:27. Hablando del diseño con que formó al ser humano, claramente se refiere a ambos. Y se refiere que ambos, el hombre y la mujer, son iguales en cuanto a su herencia divina. Es decir, ambos comparten por igual el privilegio de tener consigo la imagen de su creador. No obstante, en el área de las relaciones matrimoniales nos encontramos con que hay diferencias reales entre ambos. Cada uno, queridos amigos, queridos hermanos, tiene su función específica dentro de la familia sacerdotal. No es que uno sea más que otro o uno sea menor que el otro. La Biblia dice que aquí varón y hembra los creó. Los puso al mismo nivel. Hoy en día esto quiere, sobre todo la iglesia, culpan a la iglesia de que la iglesia es una iglesia machista, que siempre reduce a la mujer. Y Jesucristo siempre le dio valor a la mujer. Él es el que le dio valor, es el que perdonó pecados de mujeres, el que siempre estuvo potenciando. Amén. ¿A qué se refiere con ser diferentes? Somos diferentes en el sentido del carácter sexual del hombre y de la mujer. No nos quita esto, el ser diferente en el ámbito sexual, no nos quita ser iguales ante Dios. Ya sabemos que cada uno tiene su función, pero ante Dios somos todos iguales, como lo decía el texto. Pero nos da un margen que Él mismo ha planeado, el margen que representan las diferencias que nos hacen indispensables mutuamente. Esa diferencia nos hace indispensable entre el hombre y la mujer, de manera que podamos llegar a la plenitud de nuestro desarrollo personal. Todos tenemos características innatas, pero no quiere decir que uno sea mayor que el otro. Cada uno tiene sus características innatas. Amén. Nos vamos al paso número 1 y dice: las diferencias entre mujeres y hombres. ¿Existen diferencias? Sí, claro que existen diferencias. Tenemos diferencias y muchas. Hay cosas que el hombre puede hacer y hay cosas que el hombre no puede hacer. Hay cosas que las mujeres pueden hacer y que los hombres no pueden hacer. Pero eso no quiere decir que uno sea mayor que el otro. Algunas diferencias, si nos ponemos a pensar en algún tipo de diferencias, los hombres tienen más tendencia a olvidar las cosas. Como por ejemplo, algo un poco coloquial, que las mujeres siempre se quejen de que el hombre olvida, por ejemplo, la fecha de aniversario o un cumpleaños, o deje las llaves en la casa,
O si tiene un auto, va al auto, se va a subir, pero no trajo las llaves. O sea, se sabe que el hombre es más olvidadizo. Las mujeres, por ejemplo, eh, son mejores que los hombres en interpretar el lenguaje no verbal. Ellas entienden, ellas saben cuando está pasando algo sin que se lo digan. Ellos tienen esa intuición femenina, muchas veces se escucha mucho esa palabra, intuición femenina, que es intuyen de manera silenciosa lo que está ocurriendo. Ellos saben leer el lenguaje corporal. El hombre no, el hombre es más literal, es más de palabra, es más de conversar, es más de enterarse en conversación. La mujer no. De hecho, la mujer reconoce, la esposa reconoce cuando al marido le pasa algo, sin que el marido se lo diga, sin que se lo transmita. La mujer tiene esa capacidad de decir, no, a ti algo te pasa, no, no me pasa nada. Sí te pasa algo porque yo te conozco. Yo sé que esto es muy familiar, ¿me entienden? En cambio, el hombre es más literal, el hombre es más de palabras, él va a entender más con palabras que visualmente. Porque somos distintos, queridos amigos, somos distintos, no somos iguales. Tenemos características, tenemos cualidades distintas, pero como hemos dicho, no es que uno sea mayor que el otro, para nada. Tenemos cualidades distintas, tenemos cosas muy buenas los hombres y las mujeres también tienen cosas muy buenas, amén. Y que si uno quisiera hacer lo que hace una mujer, uno no podría. ¿Por qué? Porque están dotadas de cualidades distintas a la de los hombres. Amén. Paso 2 dice así: ¿cómo ayudar a enriquecer las diferencias de género de cada uno de los integrantes de la familia? Amén. Tenemos nosotros que ayudar a enriquecer estas diferencias. ¿Cómo lo hacemos? Respetar y alentar las tendencias naturales de los hijos desde la primera infancia, desde pequeño. Esto es muy importante, queridos amigos. Instruir desde pequeños a nuestros hijos, que ellos comprendan cuál es el camino que deben llevar. Porque hoy en día, desde muy temprana edad, y esto es real, queridos, hoy desde muy temprana edad se les está enseñando a los niños cosas que no se deben, dándole una libertad que no corresponde. Por lo tanto, nosotros como familia sacerdotal, nuestra labor es instruir a nuestros niños, enseñarles cuál es el camino correcto, cuál es el camino que Dios instauró para ustedes, para mí, para la familia. Eso es lo que nos va a dar bendición, eso es lo que va a prosperar en la familia, eso es lo que va a prosperar el día de mañana. Nosotros nos vamos a tener que levantar con un estandarte, queridos hermanos, queridos amigos, y levantar esta bandera que hoy en día no es fácil. Hoy en día los países aledaños ya esto es normal, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Instruir a nuestros hijos desde pequeño cuál es la verdad, en qué consiste la verdad, qué dejó Dios para nosotras. Amén. De esta manera, los niños pequeños denotarán que los varones preferirán los juegos clásicos para niños y las niñas los juegos clásicos para las niñas. La forma de vestir. Tenemos nosotros que demostrarles cuál es la forma de vestir. Esto todo, queridos amigos, se simplifica bastante cuando ellos tienen un referente. Y el referente es la familia sacerdotal, donde está el padre y la madre, donde ellos vean ese ejemplo de patriarca, de madre, de padre. Ellos van a copiar ese ejemplo. Pero sin embargo, nosotros tenemos que instruirlos. Los niños no van a aprender solos, los niños dependen de nosotros. Lo que ellos quieran hacer o no quieren hacer tiene que depender de nosotros, porque nosotros tenemos el control. Dios nos dio a nuestros hijos para que nosotros los instruyamos, para que nosotros enseñemos. Recuerde lo que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, instrúyelo. Amén. Desde muy pequeño, queridos amigos, queridos hermanos.
Por eso es necesario tener relaciones saludables en la familia sacerdotal. Por eso es necesario que Dios entre a la familia. Por eso es necesario que su Espíritu esté todos los días en nuestra casa, para que ellos tomen este ejemplo, para que ellos vean la autoridad que Dios nos da, para que ellos vean la autoridad que hay en cada uno de los miembros de la casa. Lo ideal en esto es que sea una familia sin problemas de relaciones, o que sepan ellos, cada uno de ellos, cuál es su labor en la casa, cuál es su labor dentro del hogar. Así los niños empiezan a tomar desde muy pequeño, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer. Si bien nosotros debemos enseñar cuáles son los roles de cada uno, tenemos que vivir en armonía, tenemos que vivir en felicidad, tenemos que vivir la vida como Cristo la ha dado. Amén, porque Él dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia. Cuando habla de vida en abundancia, quiere decir que es una vida buena, que es una vida de felicidad, y no estamos hablando necesariamente de lo monetario. Si Dios te quiere dar bendición, si Dios te quiere dar riquezas, bienvenidas. Pero si Dios no te quiere dar riquezas, también bienvenido, porque no te va a faltar nada, no va a haber escasez en tu casa, no vas a tener las riquezas, amén. Voy a tener riquezas, amén también, ¿me entienden? Pero eso es lo que necesitamos, que los niños vean que hay comunión, que hay comunicación, que hay roles definidos en la familia. Esa es una de las formas de instruir más potentes, el ejemplo. Sin embargo, tenemos que conversar con ellos, tenemos que instruir. Si vemos tipos de tendencias, si vemos otra enseñanza que no es la bíblica, nosotros tenemos que intervenir. Esa es la labor de nosotros. Así como es la labor del pastor, cuando ve que una de sus ovejas no está haciendo lo que corresponde, el pastor va y trae a la oveja y conversa con él y le dice, mira, este es el camino, yo te aconsejo, vente conmigo. Así tenemos que actuar nosotros con nuestros hijos. Recuerden que ustedes, nosotros los padres, tenemos que ser la influencia en nuestros hijos. Tenemos que ser influyentes. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo no influyo en mi hijo, en mi hija, en mi familia, ellos van a buscar influencias afuera. Y afuera está todo perdido, queridos hermanos. Por eso es que tenemos que tener bien clara cuál es nuestra posición en la familia sacerdotal. Tenemos que tener muy en claro cuál es nuestra misión. No desviarnos de la visión, no desviarnos de la visión y de la misión que tenemos de instruir. Amén. ¿Cómo nosotros podemos potenciar aún más la familia sacerdotal? Evitar burlas, evitar descalificaciones con nuestros hijos. Amén. Y la agresión directa de los miembros de la familia. A veces pensamos que como son familia no necesitan tanto respeto, y no, necesitan aún mucho más respeto, porque ellos tienen que sentir la seguridad en la casa, la seguridad en la familia. Sus hijos tienen que confiar en ustedes. Mi hijo tiene que confiar en mí. A la primera persona que ellos deben contarle un problema que están viviendo tiene que ser a sus padres. Por eso hay que transmitirle que el amor del padre hacia el hijo es incondicional. Pase lo que pase, los amamos igual. Yo, por ejemplo, tengo un juego con mi hijo y yo le digo a mi hijo Mateo, le digo, Mateo, cuando tú te portas bien, ¿cuánto te amo? Y él me dice, todo esto, papá. Así abre sus bracitos, todo esto. Pero hijo, y cuando tú te portas mal y has hecho algo malo, ¿cuánto yo te amo? Todo esto también, papá, todo esto, me dice. ¿Por qué? Porque él desde pequeño sabe que mi amor es incondicional. Y el día de mañana, cuando él tenga un problema, él sabe que lo voy a regañar, que lo voy a castigar lo más probable, pero que mi amor por él es incondicional. Que después del regaño, después del castigo, viene un abrazo, hijo, te amo, estás castigado, pero te amo.
Eso es incondicional. Tenemos que sembrar esa semilla dentro de nuestros hijos. Amén. Los varones, los niños que son callados, obligarlos a que hablen. Los niños que no les gusta saludar, obligarlos a dar un beso. Eso trunca el carácter de ellos, trunca el futuro de ellos, lamentablemente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, queridos hermanos, queridos amigos, de no entorpecer el crecimiento natural de nuestros hijos. Instrúyalos y de sabia manera. ¿Amén? Hemos llegado a la conclusión. Dice así: las diferencias entre hombres y mujeres son una gran fuente de conflictos en la relación conyugal y familiar. Sin embargo, Dios nos creó para ser complementarios y para necesitarnos los unos a los otros permanentemente. Cuando venga esta necesidad familiar, cuando venga una necesidad en nuestros hijos, ellos tienen que acudir a los padres. Triste es, queridos amigos, cuando ellos tienen una necesidad, que busquen a un compañero de curso o que busquen a alguien que ha tenido más influencia en la vida de ellos. Triste es cuando nuestra esposa tiene algún problema y prefiere contárselo a una amiga que al esposo. Por lo tanto, yo los insto a que generemos esta confianza. Amén. Sabemos que hemos entendido el día de hoy que hombres y mujeres somos iguales. Y potenciemos, yo los insto a potenciar la familia cristiana, ¿eh? La familia que está escrito, la familia que está escrita acá en la Biblia como debe de ser. Amén. Las diferencias entre hombres y mujeres son muchas, pero recuerden esto: ante Dios somos iguales. Dios les bendiga, el hermano Israel aquí, y nos vemos la próxima lección.